Hola, soy el doctor Matías Casas y en la siguiente clase les voy a hablar sobre la modalidad peritoneal de las terapias de reemplazo renal, las características de esta, las indicaciones y complicaciones que se pueden ocurrir durante la terapia. A modo introductorio y general, podemos decir que dentro del término diálisis peritoneal se engloban aquellas técnicas que utilizan a la membrana peritoneal como membrana dialítica. En general, la diálisis peritoneal es una técnica sencilla que consiste en la infusión de una solución dentro de la cavidad peritoneal, que luego de un periodo de tiempo determinado, en el que se produce la transferencia de agua y solutos entre la sangre y la solución dialítica, se drena ese líquido parcialmente equilibrado. La repetición de este proceso permite remover exceso de líquido y aclarar los productos de desecho y toxinas acumulados en el organismo. Actualmente las soluciones de diálisis peritoneal utilizan a la glucosa como principal agente osmótico, es decir, para la remoción de líquido. Sin embargo, con el tiempo se han desarrollado nuevas soluciones que utilizan por un lado icodextrina, que es un polímero de glucosa, por otro lado soluciones de aminoácidos, dos soluciones que tienen algunos beneficios por sobre la glucosa que más adelante veremos. Las principales modalidades que se realizan hoy por hoy son la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que consiste en intercambios manuales, y la diálisis peritoneal automatizada, que consiste en intercambios nocturnos realizados por una máquina cicladora. Para comprender un poco la pobre penetración que tiene la diálisis peritoneal a nivel mundial, vamos a hablar un poco de epidemiología. En el mundo 272.000 personas aproximadamente realizan DP. Esto es tan solo el 11% de la población total en diálisis. Sin embargo, tiene una tasa de crecimiento anual del 8% que es mayor que la que presenta actualmente hemodiálisis. Como podemos ver en el gráfico de América Latina, la utilización igualmente difiere drásticamente entre los distintos países y regiones, ¿sí? Esto se debe principalmente a que ciertos países o regiones han aplicado políticas de salud estatales que incentivan el uso de diálisis peritoneal como primera opción dialítica. A nivel mundial, Hong Kong es la ciudad con más alto porcentaje de pacientes en DP, con un 73% de los pacientes realizando esta técnica. Esto es justamente gracias a las políticas de diálisis peritoneal primero, se llama la política. Y en América Latina la tendencia es al aumento de la utilización de la técnica, ¿sí? Entre 2008 y 2014 hubo un incremento del 14% de los pacientes. Los países con más prevalencia de pacientes en DP son México, Guatemala, El Salvador y Colombia. Continuando con la epidemiología argentina, vemos que la situación no difiere mucho de la del resto del mundo, donde el 94% de los pacientes para el año 2016 correspondían a la modalidad de hemodiálisis y tan solo un 6% a la modalidad peritoneal. Sin embargo, la DP sí presentó un aumento significativo en los últimos 10 años, pasando del 3,8% al 6,1% del total. Neuquén, La Pampa y Capital Federal son los distritos con mayor porcentaje de pacientes tratados en DP, con más del 14%. Vemos que, por tanto, que la DP tiene una tasa de prevalencia a nivel país del 6%, que equivale a 1.773 pacientes de un total de 28.960. También podemos observar un aumento en la tasa de incidencia a lo largo de los años. Como podemos ver en el gráfico de prevalencia por edad, los primeros 10 años de vida la DP es más frecuente y esto disminuye a medida que pasan los quinquenios. Esta diferencia radica principalmente en la dificultad de conseguir accesos vasculares en los pacientes pediátricos. Respecto a la prevalencia por provincia, vemos, como decíamos antes, que Neuquén, La Pampa y Capital Federal son las tres provincias con más pacientes en DP y una dispersión importante con el resto de las provincias. En el otro extremo del gráfico podemos ver
provincias como La Rioja, Santa Cruz y Catamarca, donde prácticamente no se practica la ADP. En estas provincias la hemodiálisis tiene un porcentaje de pacientes cercano al 100%. En la mayoría de los países del mundo la ADP no supera el 20%. Es una técnica que sigue siendo minoritaria en casi todo el mundo, excepto excepciones como vimos anteriormente, como Hong Kong, México o Colombia. Pasando ahora a recordar un poco la anatomía peritoneal, podemos decir que el peritoneo es una membrana que recubre los órganos abdominales y se encuentra formado principalmente por tejido conectivo, con una superficie estimada entre 1,70 m y 2,08 metros cuadrados, con una proporción área-peso corporal del 0,28. En los niños esta proporción puede ser mayor, llegando a ser del 0,5. El mesenterio es la parte del peritoneo que brinda casi la mitad de la superficie, y desde el punto de vista funcional, la superficie en contacto con las soluciones de diálisis es sustancialmente menor, de ahí deriva el concepto de área peritoneal efectiva, que sería aproximadamente 1/3 del total, según algunos estudios. Los elementos esenciales del peritoneo son el mesenterio y su membrana basal, el intersticio y los capilares que se encuentran en él, todos estos importantes determinantes de la capacidad dialítica de la membrana. Respecto a la microanatomía del peritoneo, el mesotelio, que consiste en una monocapa de células poligonales que descansan sobre la membrana basal, y su función es la conservación de la hemostasis peritoneal a través de la producción de líquido lubricante, el transporte de solutos y fluidos y la reparación tisular. Presentan microvellosidades que aumentan la superficie de contacto con el líquido peritoneal, y el transporte celular, muy importante para el proceso de diálisis, ya que permite el pasaje de moléculas de un lado al otro de la membrana, que puede ser vía endocitosis, transcitosis o pinocitosis. Otro componente importante de estas células son las acuoporinas, que permiten el pasaje selectivo de agua a una velocidad mayor que la difusión pasiva. Continuando, el intersticio, que de acuerdo a la región donde se mida, su espesor varía entre 1 o 2 micrómetros a mayor a 30, y se encuentra formado principalmente por fibroblastos y fibras colágenas. También presentan polisacáridos que forman junto a las fibras colágenas una estructura rica en cargas negativas que obstaculizan el transporte de macromoléculas y proteínas de la misma carga. Por otra parte, la restricción del pasaje de estas moléculas no se encuentra solo afectado por su carga, sino también por su peso con textura y longitud a recorrer. Los capilares peritoneales, por otra parte, son en su gran mayoría de tipo continuo. Solo el 2% de estos presentan epitelio fenestrado. La densidad de vascularización del peritoneo varía en cada segmento, siendo el mesenterio la porción más vascularizada. El endotelio presenta glucocálix, que, al igual que los glucosaminoglicanos y las glicoproteínas del intersticio, presentan carga negativa, y al igual que también repelen las proteínas y macromoléculas con carga negativa. Recordando un poco los principios físicos que entran en juego durante el intercambio peritoneal, tenemos a la difusión, que es el pasaje de solutos desde una solución a otra por gradiente de concentración. En el caso de la ADP podemos poner como ejemplo el potasio, que se encuentra elevado en plasma, y las soluciones de diálisis no contienen potasio, por lo tanto cuando entran en contacto a través de la membrana peritoneal, el potasio pasará del plasma al espacio peritoneal, equilibrándose al final del intercambio. Algunos otros elementos pasan por convección al espacio peritoneal. La convección es el arrastre pasivo del soluto por el solvente, es decir, el agua. Y por último tenemos el último mecanismo, que es la ósmosis, que es el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable desde una solución menos concentrada a otra más concentrada. En la diálisis peritoneal, el elemento o el agente osmótico que se utiliza
comúnmente es la glucosa. Las soluciones peritoneales tienen altas concentraciones de glucosa y con esto se consigue una ultrafiltración positiva. Y la glucosa, a pesar de que se reabsorbe en el peritoneo, es capaz de mantener un volumen intraperitoneal suficiente para una permanencia entre 6 y 8 horas. Para intentar explicar el transporte peritoneal y el movimiento de moléculas y agua a través de la membrana se propusieron varios modelos matemáticos, entre los cuales el más aceptado en la actualidad es el modelo de los 3 poros. Lo que postula este modelo es que la principal barrera para el transporte son los capilares, que contienen 3 distintos poros. Los poros pequeños, con un radio de 40-50 Armstrong, que corresponden a la unión entre las células endoteliales, y son el responsable del 90% del coeficiente de ultrafiltración peritoneal total. Los poros grandes, por otro lado, que tienen un radio de 250 Armstrong, que corresponden al espacio interendotelial venular y son responsables del 8% del coeficiente de ultrafiltración peritoneal total. Estos poros participan en el transporte de macromoléculas por convección casi sin restricción. Y finalmente los ultraporos, que corresponden a canales específicos de transporte de agua, que son las acuoporinas, y aportan solo el 2% del coeficiente de ultrafiltración peritoneal total. El conocimiento de las características del transporte de solutos y agua a través de la membrana peritoneal es importante para la prescripción de la diálisis peritoneal. El test de equilibrio peritoneal, o PET, es una prueba que se realiza rutinariamente en las unidades de DP y permite una evaluación semi-cuantitativa de la capacidad de transporte peritoneal, considerando tanto el transporte de solutos como la capacidad de ultrafiltración. Y se basa en la velocidad con que se equilibran las concentraciones de determinado soluto entre el plasma y la solución de diálisis. De esta forma, la relación entre la concentración de un soluto entre el dializado y el plasma, que se mide a las 0, 2 y 4 horas, indica la velocidad con que se transporta ese soluto, permitiendo clasificar al paciente en 4 categorías: transportador alto, promedio bajo y bajo. Un valor de dP que se acerca a 1 indica que el transporte del soluto entre el dializado y el plasma es alto y que por lo tanto la permeabilidad a ese soluto, la permeabilidad de la membrana es alta. Lo opuesto ocurre en el caso de tener un valor de dP bajo, resultado que permite catalogar al paciente como medio bajo o bajo, ¿sí? En algunas publicaciones el término alto y bajo se está intentando reemplazar por el término rápido y lento respectivamente. Para el caso de la glucosa, se establece la relación entre la glucosa en los tiempos de hora 0, 2 y 4 contra el tiempo 0, ¿sí? Siendo lo característico que a mayor tiempo la relación sea más baja, dado que la concentración en el líquido peritoneal de la glucosa disminuye por efecto de la degradación, absorción y dilución del azúcar por efecto del agua. Así, mientras menor sea la relación a la hora 4 del test, mayor es la capacidad del transporte peritoneal para la glucosa y viceversa. Posteriormente, el resultado del PET se debe reflejar en la prescripción de diálisis del paciente, en especial en la duración de los intercambios. Un transportador rápido o alto, que alcanza rápido o tempranamente el punto de equilibrio de solutos, debe ser dializado con ciclos cortos, idealmente no más de 2 horas de duración, y para estos tipos de pacientes es ideal la diálisis peritoneal automatizada, que más adelante vamos a ver en qué consiste. A la inversa, un transportador bajo o lento va a requerir ciclos más prolongados para permitir alcanzar el pico de ultrafiltración y de depuración de toxinas. La elección incorrecta de una modalidad de diálisis resultará inevitablemente en la sobrecarga de agua y sodio, y con las consecuencias previsibles como hipertensión y compromiso cardiovascular. Bien, ahora pasando a las modalidades de EP, la diversidad de estas modalidades, tanto en su forma manual como automática,
permiten establecer, según criterios funcionales marcados por el PET, como recién vimos, y en base a objetivos terapéuticos de dosis de diálisis adecuada, tratamientos individualizados para cada paciente. En diálisis peritoneal se establece la modalidad adecuada en función del PET, el grado de función residual y la superficie corporal. También hay que considerar aquellas situaciones donde los volúmenes de ultrafiltrado son bajos. En estos casos existen suficientes alternativas dentro de la diálisis peritoneal, como nuevas soluciones de diálisis, diferentes esquemas terapéuticos y sistemas de tratamiento, que nos permiten alcanzar nuestros objetivos sin necesidad de usar en forma indiscriminada soluciones con altas concentraciones de glucosa, que a largo plazo tienen un efecto negativo sobre la función de la membrana peritoneal. Entonces podemos, dentro de las modalidades, mencionar a la diálisis peritoneal intermitente, actualmente en desuso, pero que es, en algunos países de bajo desarrollo socioeconómico aún hoy se siguen usando, que son sesiones de número limitado de intercambios, entre 15 y 20, con una estancia peritoneal corta, ¿sí? Y el paciente tiene que ir al hospital o al centro hospitalario donde se realice el tratamiento para hacerlo, no se realiza en el domicilio. También es útil en los pacientes en situación de calle. La diálisis peritoneal continua ambulatoria, que son intercambios manuales, ¿sí? El paciente se instila el líquido que permanecerá durante unas horas en la cavidad peritoneal y posteriormente se lo drena para nuevamente instilarse una nueva solución, ¿sí? Esto se realiza 3 o 4 veces por día de acuerdo a las necesidades terapéuticas, y durante la noche y durante el día el paciente todo el día tiene el abdomen con líquido. La diálisis peritoneal automatizada, en este caso es una máquina cicladora la que va a realizar el tratamiento. El paciente antes de acostarse se conecta a la máquina instila y drena el líquido automáticamente, el paciente no tiene que hacer nada y habitualmente se hace entre 8 y 10 horas durante la noche con intercambios variables entre 4 y 6 intercambios, de acuerdo nuevamente a los requerimientos del paciente. Y la diálisis peritoneal continua cíclica, que es una variante de la DPA, como podemos ver en el gráfico, el paciente a la noche se conecta a la máquina cicladora y durante el día esa máquina le va a dejar una última infusión que el paciente la va a tener durante el día y a la noche al acostarse se la va a drenar. A veces durante el día el paciente puede hacer un intercambio manual o no, eso de acuerdo a lo que considere el nefrólogo. Con respecto a las soluciones peritoneales, estas obviamente son estériles, contienen agua, electrolitos, una base como tampón que suele ser lactato y un agente osmótico que, como decíamos antes, habitualmente es la glucosa. Las concentraciones de electrolitos suelen variar muy poco, no contienen nada de potasio. La concentración de sodio varía entre 132 y 134 y la de calcio suele variar entre 1,25 y 1,75 milimoles por litro. Las bolsas de menor contenido de calcio se utilizan en los pacientes que tienen enfermedad ósea dinámica, donde las altas concentraciones y el balance positivo de calcio suele empeorar esta situación. Respecto a la base, como decíamos, el lactato es el más habitual, aunque actualmente existen algunas soluciones con mezcla de lactato y bicarbonato que tienen un pH más elevado, lo cual las hace más biocompatibles y con menores efectos adversos. Las concentraciones de glucosa varían de 1,5 a 4,25. Las concentraciones más altas consiguen mayores ultrafiltraciones, pero también hay que tener en cuenta que una carga importante de glucosa prolongada en el tiempo es dañina para el peritoneo,
generando esclerosis del mismo. Esto lleva con el tiempo al agotamiento de la técnica peritoneal, por lo que siempre a la hora de hacer la prescripción uno debe tratar de utilizar la menor cantidad de carga de glucosa posible. Para conseguir esto justamente se crearon las nuevas soluciones, entre ellas la icodextrina, que es un polímero de glucosa. Al ser un polímero de glucosa se reabsorbe bastante menos, permite intercambios largos de hasta 16 horas manteniendo el poder osmótico. Es muy útil en los transportadores altos. Las soluciones de aminoácidos que aún no se encuentran disponibles en el país son útiles también para disminuir la carga o la exposición a la glucosa. El poder equivalente de ultrafiltrado es como una solución glucosada al 1.5 y son útiles para reemplazar los 5 a 8 gramos diarios de proteínas que se pierden durante el intercambio dialítico. Estos aminoácidos en el peritoneo se reabsorben y hacen balance positivo nitrogenado. Bien, en el gráfico podemos observar lo que se denomina como modelo integrado del tratamiento sustitutivo renal, y este plantea que para el tratamiento de la enfermedad renal crónica se dispone de 3 opciones. Por un lado el trasplante renal, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis por el otro. Estas opciones no son competitivas, sino que son complementarias, y como técnicas dialíticas, entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal no hay grandes diferencias en cuanto a la supervivencia, aunque hay algunos estudios que demuestran una mayor sobrevida al inicio de la diálisis en los pacientes que inician por diálisis peritoneal, sobre todo los primeros 2 años, igualándose después las tasas de mortalidad luego de esos 2 años. Por otro lado, se admite que en la diálisis peritoneal la función renal residual se conserva mejor, y al analizar los resultados en el trasplante renal, según sea la procedencia del paciente de DP o de hemodiálisis, son globalmente similares. Por estas razones se propone que, salvo contraindicaciones o negativa expresa del paciente, lo ideal es que el paciente comience el tratamiento dialítico por DP para después posteriormente trasplantarse o pasar a hemodiálisis cuando así lo requiera. Bien, algunas potenciales ventajas de la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis serían una mejor preservación de la función renal residual, como decíamos antes, un mejor control del metabolismo fosfocálcico, inclusive llegando a estos pacientes a tener una alta incidencia de enfermedad ósea dinámica, un mejor control de la anemia en general porque no hay pérdidas hemáticas, que sí ocurren en hemodiálisis, además tiene menores costos y una preservación del sistema vascular de los miembros para futuros accesos vasculares. Las indicaciones preferentes para el inicio de diálisis peritoneal, si bien dijimos que idealmente todo paciente que inicie el tratamiento sustitutivo renal debería iniciar por DP, hay ciertas indicaciones preferenciales. Por un lado los pacientes pediátricos, como veíamos en la epidemiología, el deseo de independencia o una vida laboral activa, los pacientes que viven muy alejados del centro de diálisis para que no tengan que trasladarse distancias importantes 3 veces por semana, una dificultad para realizar un acceso venoso, y aquellos pacientes con hipotensión crónica o inestabilidad o mucha labilidad hemodinámica, que generalmente esos pacientes no suelen tener buenas experiencias en hemodiálisis. Dentro de los requisitos para el inicio de la diálisis peritoneal, entre los personales tenemos la autonomía suficiente del paciente para el autocuidado, necesita también una libre aceptación de la técnica, obviamente, tener hábitos higiénicos que son bastante necesarios para la técnica, una agudeza visual y auditiva mínima como para generar la conexión sin riesgo de infectarse, capacidad intelectual suficiente para entender las indicaciones de enfermería y médicas, y una habilidad manual suficiente, obviamente, de nuevo, para generar una conexión segura. Y en el entorno siempre es importante y en general necesario un apoyo familiar
por si el paciente sufre algún accidente y no puede realizar el cambio, que haya algún familiar que pueda hacer la conexión. Dentro de las contraindicaciones absolutas y relativas para la terapia, no son muchas. Las adherencias peritoneales por cirugías previas es una. El paciente tiene que tener muchas adherencias como para no poder realizar la terapia. Trastornos psiquiátricos graves, la falta de colaboración del paciente, obviamente, y la incapacidad física para el autocuidado. Dentro de las relativas, el EPOC, la enfermedad inflamatoria intestinal activa, ¿sí? El EPOC, por una parte, porque el aumento de la presión intraabdominal genera disminución de la capacidad pulmonar del paciente y esto puede generarle molestias o inclusive llegar a la hipoxia. La enfermedad inflamatoria intestinal activa, obviamente que corre el riesgo el paciente de sufrir peritonitis a repetición. La obesidad mórbida es una contraindicación relativa. En general es difícil obtener un buen acceso peritoneal en estos pacientes. Lo que se suele hacer en estos pacientes es la salida del catéter peritoneal supraesternal para evitar las infecciones del orificio de salida. Las hernias son pasibles de corrección. Las ostomías lo mismo, se realiza una salida supraesternal para evitar la infección del orificio, ¿sí? Muy bien. Como mencionábamos anteriormente, una de las ventajas de la diálisis peritoneal es el mantenimiento de la función renal residual. Esto es importante no solo para la adecuación de la técnica, sino también sobre los efectos que tiene para la supervivencia del paciente. La función renal residual mejora las funciones endocrinas, el control del metabolismo fosfocálcico, reduce las necesidades de eritropoyetina, ayuda a regular el volumen y el balance electrolítico por el mayor excreción de sodio y agua, mejora los parámetros nutricionales, disminuye la incidencia de peritonitis, reduce el estado inflamatorio del organismo y en definitiva mejora la calidad de vida. Por otro lado, permite la depuración de moléculas medianas y grandes, moléculas que no se eliminan bien por la membrana peritoneal. Además, los pacientes con función renal residual tienen más apetito, comen más y su mayor ingesta proteica mejora los parámetros de albúmina, prealbúmina y proteínas totales. Además, como se mantiene la producción de eritropoyetina y de vitamina D, se genera un mejor control de la anemia con menores necesidades de eritropoyetina y un mejor control del hiperparatiroidismo. La función renal residual finalmente está relacionada con un menor riesgo de muerte, un descenso del aclaramiento de creatinina semanal de 5 litros por metro cuadrado está asociado a un 75% del incremento en el riesgo relativo de muerte y con un incremento del riesgo relativo de fallo en la técnica y una mayor incidencia de hospitalización. Por todo esto es importante el mantenimiento de la función renal residual. Algunas estrategias para preservar la función renal residual, justamente por el beneficio que trae a la supervivencia de los pacientes, son utilizar modalidades continuas de EDP por sobre modalidades con cicladora. El punto de corte donde se vio mayor sobrevida del paciente es 250 mililitros por día. Por lo tanto, por debajo de ese número ya no es importante si el paciente orine o no orine, por lo menos para la sobrevida. Las nuevas soluciones con menos productos de degradación de la glucosa, como son la icodextrina, generan menos inflamación y por lo tanto una mayor preservación de la función renal residual. Siempre es importante el uso de diuréticos, sobre todo la furosemida, para utilizar menor carga glucosa y, como veíamos antes, menor inflamación.
Y el uso de algunas drogas como los IECA, las estatinas y los antagonistas de los canales de calcio que preservan la función renal residual tanto en prediálisis como durante la etapa dialítica. Bien, respecto al catéter peritoneal, el correcto funcionamiento de este contribuye al éxito de la técnica dialítica, así como en hemodiálisis es importante tener un buen acceso vascular, en peritoneal es importante tener un buen catéter peritoneal. Como vemos en la imagen, hay distintos tipos de catéteres, algunos rectos, otros con cola de chancho, algunos con un solo CAF, otros con 2 CAF, otros en cuello de cisne, otros rectos. Así como hay distintos tipos de catéteres, también hay distintas técnicas de inserción del mismo. Algunas son quirúrgicas, otras percutáneas. Puede ser la implantación del catéter a ciegas hasta la inserción laparoscópica. Pero independientemente de la técnica utilizada, hay una serie de normas bien establecidas para mejorar los resultados, como son la antibiótico-terapia preoperatoria. En general se prefieren los catéteres con doble CAF y con salida caudal del catéter, que permiten obtener mejores resultados tanto en la mecánica como en la incidencia de infecciones. Para la operación preoperatoria del paciente se administra laxante suave la noche anterior, se indica ayuno de al menos 8 horas, limpieza corporal con bactericida. También es importante hacer un hisopado nasal para ver que si el paciente es portador de Staphylococcus aureus. En tal caso, si es positivo, se indica mupirocina intranasal. La antibiótico-terapia preoperatoria se puede hacer con vancomicina 1 gramo momentos antes de la cirugía, asociado a un aminoglucósido, o también pueden usarse cefalosporinas. Una vez colocado el catéter, la localización correcta sería en el fondo de saco de Douglas. Y si el paciente no tuvo ascitis o embarazos previos, en los primeros días el catéter necesita hacer cavidad para tener un buen funcionamiento. Para evitar la obstrucción del catéter por fibrina es importante hacer lavados al menos una vez por semana en el posoperatorio. Y a partir del día 15 se puede iniciar la ADP con bajos volúmenes, aunque idealmente debe ser al mes de colocado el catéter para evitar fugas de líquido pericatéter. En lo que a complicaciones no infecciosas respecta, muchas de las complicaciones suelen ser mecánicas y secundarias al aumento de la presión intraabdominal que se genera con la infusión de líquido peritoneal. Hay diversas situaciones fisiológicas de la vida cotidiana que incrementan la presión intraabdominal. En los pacientes en diálisis peritoneal, los cambios de posición son importantes, con valores más elevados de presión intraabdominal durante la posición erecta y sentada que en la posición supina. Obviamente que a mayor volumen de líquido, mayor es la presión intraabdominal, y las hernias, la aparición de hernias son un factor secundario importante en este aumento de la presión. La frecuencia de aparición de hernias varía entre el 2 y el 30% aproximadamente. Algunos factores asociados además de la presión intraabdominal son la edad, el género femenino, los pacientes ancianos, las multíparas, la obesidad y la fuga de líquido peritoneal por el túnel de catéter. También la reparación de hernias previas y todo aquello que aumente la presión intraabdominal, como son los pacientes con poliquistosis con riñones muy grandes o pacientes con tos recurrente y frecuente. Pueden aparecer tanto a nivel inguinal, umbilical, en cualquier sitio anatómico, epigástrico, también puede ser pericatéter. Más raramente pueden ocurrir hernias diafragmáticas o por el orificio del obturador. El diagnóstico es básicamente clínico y por imagen, y el tratamiento es quirúrgico con una malla. Por otro lado, otra complicación que ocurre por el aumento de la PIA son las fugas, que corresponden a la salida de líquido peritoneal, generalmente pericatéter, a nivel del sitio de implantación, y si es pericatéter se manifiesta por edema subcutáneo, y si es por persistencia del conducto peritoneo vaginal
hacia la bolsa escrotal, bueno, se va a manifestar como edema escrotal. Se suele asociar a disminución del volumen drenado, y el tratamiento es la indicación de reposo peritoneal durante un mes, y si no mejora luego de eso está indicada la reparación quirúrgica. Luego tenemos el hidrotórax, que es el paso de líquido dialítico a la cavidad pleural a través de defectos diafragmáticos congénitos o adquiridos. Aparece aproximadamente en un 2% de los pacientes, es más común del lado derecho y en las pacientes del sexo femenino, y es común que se presente al inicio de la diálisis peritoneal. Si el volumen es pequeño, el paciente va a estar asintomático, y si tiene un volumen mayor va a cursar con disnea, dolor torácico y un bajo volumen de drenado. En la radiografía de tórax se ve derrame pleural y se diagnostica a través de una toracocentesis con un líquido pleural elevado en glucosa. También se pueden utilizar técnicas radioisotópicas que muestran el paso del radiotrazador a la cavidad pleural. El tratamiento también se intenta reposo peritoneal durante 3 a 4 semanas, y si el defecto continúa, se puede intentar la pleurodesis con tetraciclinas o talco, cirugía o finalmente el paso a hemodiálisis. Posteriormente tenemos el hemoperitoneo, que es más frecuente en mujeres fértiles y en relación a la menstruación o la ovulación. Estos suelen ser hemoperitoneos leves, y otras causas que lo generan son traumatismos, decúbito del catéter, esclerosis peritoneal, neoplasias, trastornos de la coagulación, pancreatitis, colecistitis o rotura de aneurisma de aorta. Si es leve, digamos con un hematocrito en líquido menor al 2%, el tratamiento es conservador con intercambios con líquidos a temperatura ambiente y heparina, que no se absorbe por vía peritoneal y se utiliza para evitar la formación de coágulos y el taponaje del catéter. En caso de ser severo, hay que realizar un diagnóstico etiológico quirúrgico. Luego tenemos el quiloperitoneo, que es una complicación rara y es la aparición de líquido turbio de aspecto lechoso y sin células, que se debe a la presencia de kilomicrones. No es una peritonitis. Habitualmente, si es precoz y transitorio, es por el traumatismo de linfáticos durante la implantación de catéter, y si es persistente suele deberse a obstrucción linfática, ya sea por adherencias o algún proceso tumoral. El diagnóstico se realiza con electroforesis de lipoproteínas en el líquido pleural, peritoneal, perdón. Y otras complicaciones un poco menos comunes, pero más comunes pero menos severas, son el dolor lumbar, que se debe a un cambio en el centro de gravedad generado por la presencia de líquido peritoneal, y el reflujo gastroesofágico por aumento de la presión intraabdominal. También puede haber dolor abdominal ocasionado por la distensión abdominal, sobre todo al principio de la terapia, a veces con la infusión de líquidos muy fríos, o durante el drenaje con cicladora también se produce dolor abdominal. Pasando a las complicaciones infecciosas, tenemos en primer lugar la infección del orificio de salida, que es la infección de la parte más externa del túnel subcutáneo junto a la piel que la rodea, siendo una complicación bastante frecuente. Los signos de infección son enrojecimiento, formación de costras, supuración y signos de inflamación. Para su valoración se cuenta con la clasificación de Twardowski, que los divide en perfecto, buen estado, equívoco, inflamación crónica e inflamación aguda, ¿sí? O traumático. Los gérmenes que más frecuentemente se rescatan son el Staphylococcus epidermidis, que es un germen que responde bien al tratamiento local, y el Staphylococcus aureus, que suele provocar infecciones más persistentes.
El tratamiento es la cura local con suero salino hipertónico o iodopovidona más de 2 veces al día, ¿sí? Con lo que suele ser suficiente en las infecciones leves y tratadas precozmente. Si esto no da resultado, uno puede iniciar tratamiento antibiótico durante por lo menos 2 semanas, según el cultivo y el antibiograma. Si la infección se hace persistente, estaría indicada la limpieza quirúrgica del CAF externo y de la zona inflamada, ya que existe riesgo evidente de que la infección se extienda a lo largo del túnel subcutáneo. La limpieza del sitio de salida diaria es esencial para la prevención de este tipo de infección y se pueden utilizar distintos tipos de soluciones. No existe una superioridad demostrada de una sobre la otra. Las más utilizadas son agua y jabón, iodopovidona, clorhexidina alcohólica. También están indicadas cremas antibióticas de manera profiláctica como pirocina o gentamicina. Luego tenemos a la tunelitis, que es la infección del túnel subcutáneo del catéter. Se manifiesta por dolor, enrojecimiento e inflamación de la piel que recubre el catéter. Puede manifestarse solo o acompañado de una infección del sitio de salida. También pueden los pacientes referir fiebre. Los agentes etiológicos en general son los mismos que mencionamos para la infección del sitio de salida. La pseudomona es el agente etiológico que genera las tunelitis más severas y de difícil resolución. En general son persistentes o recurrentes. El tratamiento es antibiótico, que puede ser por vía oral o endovenosa. Si no mejora luego de 4 semanas de tratamiento, está indicada la extrusión del CAF externo, también conocida como marsupialización, que es una maniobra quirúrgica de salvataje del catéter, que consiste en la resección en bloque de la piel y tejidos circundantes a la infección, así como el afeitado del CUF. En la imagen podemos ver una tunelitis que tuvo una extrusión espontánea del CAF externo, y a la derecha los antibióticos más habitualmente usados tanto en infección del sitio de salida como en tunelitis. Por último, la peritonitis bacteriana, que es la complicación o una de las complicaciones más graves de la diálisis peritoneal. Es la primera causa de abandono de la técnica y de hospitalización del paciente. Habitualmente la vía de entrada de los gérmenes son periluminal o a través de la luz del catéter. Otras vías son transmural desde el tubo digestivo, hematógena o retrógrada desde los órganos genitales femeninos. La primera manifestación clínica que encontramos es la presencia de un líquido turbio. El paciente debe estar entrenado para reconocer y avisar inmediatamente al equipo médico. Pero el líquido turbio por sí solo no es un diagnóstico de peritonitis. Otras causas de líquido turbio se pueden ver en peritonitis químicas, peritonitis eosinofílica, que se ve con leucodextrina, el hemoperitoneo, la presencia de células malignas en el líquido, el quiloperitoneo o una muestra tomada de un abdomen sin líquido. Otras manifestaciones que suelen estar presentes son el dolor abdominal y menos frecuentemente la fiebre. Lo que siempre tiene que estar presente es un recuento elevado de leucocitos en el líquido, a predominio polimorfonuclear, neutrofílico, para ser más preciso. La etiología más frecuente es la bacteriana, pero puede ser también secundaria a hongos, que es más severa. Y dentro de las bacterianas, los gérmenes, los agentes etiológicos más frecuentes son los gram positivos, de la flora de la piel, y en menor proporción los gram negativos. En general, microorganismos entéricos. Dentro de los gram positivos, los más frecuentes son el Staphylococcus epidermidis y el aureus.
que habitualmente ingresan al peritoneo porque el paciente no cumple con las medidas de asepsia para manipular el sistema. Dentro de los gram negativos predominan las enterobacterias, como decíamos antes. Sin embargo, también hay un aumento en el rescate de Pseudomonas aeruginosa que, al igual que en la tuneritis, genera peritonitis de difícil resolución. El tratamiento es con antibiótico intraperitoneal, lo realiza el paciente en su domicilio y se debe implementar de manera inmediata. Se inicia con un esquema de amplio espectro y luego el resultado de los cultivos se ajusta de acuerdo al resultado y al antibiograma. De acuerdo al germen se debe prolongar por 14 o 21 días. Bien, para concluir podemos decir que la diálisis peritoneal es una técnica simple, accesible y que permite obtener iguales resultados que la hemodiálisis en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Es una técnica subutilizada en el mundo por distintos factores, pero quizás el más importante es por un desconocimiento de la técnica. Es una técnica que se adapta a las necesidades de los pacientes con muy pocas contraindicaciones absolutas. Para realizar una correcta indicación dialítica es necesaria una valoración exacta del paciente y del tipo de peritoneo que éste tiene. Es una técnica que permite una mayor preservación de la función renal residual con sus mencionados beneficios. Y dentro de las complicaciones, la más grave, la peritonitis, es pasible de tratamiento intraperitoneal con buena evolución y sin necesidad de internar al paciente. La bibliografía al que esté interesado puede leer para ampliar un poco algunos de los temas que tocamos durante la clase, y les agradezco su atención. Cualquier duda o consulta me pueden enviar un mail al mail que figura ahí abajo.